En este vídeo vamos a resolver el ejercicio 10 del tema 4 sobre monopolio. El enunciado nos dice que hay una empresa que es la única empresa generadora y distribuidora de electricidad en una isla y que su función de costes totales es 450 más 5 veces la cantidad, donde Q representa la cantidad de electricidad servida en medida en miles de kilovatios hora. La demanda de electricidad de la isla se puede representar por la siguiente función inversa de demanda, precio igual a 105 menos 2Q. Y a continuación nos pregunta en primer lugar este problema cuál es la cantidad de electricidad socialmente óptima y la cantidad que ofrecerá esta empresa si no está sujeta a ninguna regulación. Entonces, la cantidad socialmente óptima sabemos que coincide con la que sería la de competencia perfecta, por lo cual la condición de primer orden de maximización del beneficio coincidiría con el de competencia perfecta, que es precio igual a coste marginal. El coste marginal directamente de la función de costes, al hacer la derivada del coste total, tenemos que el coste marginal es 5 unidades monetarias. Luego el precio de competencia perfecta o precio socialmente óptimo será 5 unidades monetarias. Para este precio, sustituyéndolo en la función inversa de demanda, la cantidad total que se va a demandar y por lo tanto la cantidad socialmente óptima, que es lo que nos pregunta este apartado del problema, despejamos y obtendremos que esta cantidad es 50 unidades físicas, por lo tanto 50.000 kilovatios hora. Vamos a comprobar también que se cumple la condición económica para que este empresario, si produce la cantidad socialmente óptima, realmente le interese producir. Para lo cual el beneficio de producir la cantidad socialmente óptima tendrá que ser mayor o igual que el beneficio de no producir nada. ¿Cuál es el beneficio si produce la cantidad socialmente óptima? Pues ingresos, precio por cantidad, el precio es 5, la cantidad 50 menos los costes. Y por costes tenemos la función de costes totales 450 más 5 veces la cantidad 50. Haciendo los cálculos obtenemos que el beneficio sería negativo y de menos 450. Ahora tenemos que compararlo con el beneficio de no producir, que sabemos que serán menos los costes fijos, que son menos 450. Por lo tanto, justo en este punto, el empresario va a estar indiferente entre producir y no producir, ya que el beneficio de producir es igual al beneficio de no producir. Gráficamente, vamos a representar nuestra curva de demanda, que la función inversa de demanda nos da que es una recta, y los puntos de corte de cada uno de los ejes, que es cuando la cantidad es 0, el punto de corte con el eje vertical es 105, cuando el precio es 0, el punto de corte, la cantidad en el eje horizontal será 52,5. La curva de costes marginales es una recta horizontal, ya que el coste marginal es constante y igual a 5. El punto en el que se corta la curva de demanda con los costes marginales, ese punto rojo que representamos aquí, indica dónde se cumple la condición de primer orden y por lo tanto nos determina la cantidad socialmente óptima, que es 50 unidades. Vamos a calcular el excedente de los consumidores, del productor y el bienestar social. El excedente de los consumidores va a ser la diferencia entre el precio que están dispuestos a pagar, que viene dado por la curva de demanda, y el precio que realmente pagan, que sería 5 unidades monetarias. Luego, todo el área del triángulo que aparece coloreado ahora en naranja sería el excedente de los consumidores. Al ser la curva de demanda una recta, podemos obtener este área como el área del triángulo de base 50 y altura 105 menos 5 y todo ello dividido por 2. Luego tendremos que el excedente de los consumidores será 2.500. El excedente del productor, al producir la cantidad de competencia perfecta, será la diferencia entre el beneficio de producir dicha cantidad y el beneficio de no producir nada. Hemos obtenido que estos beneficios eran exactamente los mismos, por lo tanto la diferencia va a ser 0. El excedente del productor es 0 en este caso. Y el bienestar social va a ser la suma de ambos excedentes, luego 2.500 unidades monetarias. La siguiente pregunta es, en este mismo apartado, es ¿cuál es la cantidad que ofrecerá la empresa si no está sujeta a ninguna regulación? Si solo hay una empresa y no está sujeta a ninguna regulación, se va a comportar como una empresa monopolista. Primero vamos a calcular su función de ingresos para luego obtener la maximización del beneficio del empresario monopolista. La función de ingresos es precio por cantidad y en el caso de monopolio el precio viene dado por la curva inversa de demanda. Luego sustituimos precio por la curva inversa de demanda, 105 menos 2Q, por la cantidad que nos da la expresión 105Q menos 2Q cuadrado.
obtenemos ya el ingreso marginal, que luego vamos a representar en nuestro gráfico, y es la derivada del ingreso, que será 105 menos 4Q. Y ahora nos planteamos el problema de maximización del beneficio del empresario monopolista, que es ingresos menos costes totales. La función de ingresos la acabamos de calcular, 105Q menos 2Q cuadrado, menos los costes totales, luego menos 5Q menos 450. Esto, operando, obtenemos que la función de beneficios a maximizar es 100Q menos 2Q cuadrado menos 450. Y ahora ya podemos calcular nuestra condición de primer orden, que nos dice que la primera derivada de la función objetivo respecto a la variable de decisión tiene que ser igual a 0. Haciendo la primera derivada tendremos 100 menos 4Q, tiene que ser igual a 0, de aquí despejamos la cantidad. Obtenemos que la cantidad de equilibrio del empresario monopolista sería 25 unidades físicas, en este caso 25.000 kilovatios hora. ¿Y a qué precio va a vender? Pues cogemos nuestra función inversa de demanda, 105 menos 2Q, y reemplazamos esta cantidad, que es 25. Y de esta manera obtenemos que el precio de equilibrio monopolio sería 55 unidades monetarias. La condición de segundo orden nos dice que para maximizar el beneficio, la segunda derivada tiene que ser menor que 0. Fijaros que la segunda derivada es menos 4, que es siempre menor que 0. Luego se cumple la condición de segundo orden. Y en cuanto a la condición económica, que nos dice que para que el empresario realmente produzca, el beneficio de producir tiene que ser mayor que el beneficio de no producir. ¿Cuál es el beneficio de producir ahora en monopolio? Pues precio de monopolio, 55, por cantidad de monopolio, 25, esos son los ingresos, menos los costes totales, que tendremos que serán 450 más 5 por la cantidad 25. De tal manera que obtenemos un beneficio positivo de 800 unidades monetarias. El beneficio, si no produce nada, ya habíamos obtenido antes que era menos 450. Claramente se observa que se cumple la condición económica, ya que 800 es mayor que menos 450. Vamos a representar gráficamente este nuevo equilibrio, para lo cual dibujamos primero nuestra curva de ingresos marginales, que es una recta y que tiene puntos de corte 105 y en el eje horizontal 105 entre 4, que es 26,25. El punto en el que se cortan ingreso marginal con el coste marginal es en el que se cumple la condición de primer orden de maximización del beneficio del monopolista, y para este punto de cruce tenemos la cantidad, se nos determina la cantidad, 25 unidades, y si trasladamos esta cantidad a la curva de demanda, esta altura nos va a determinar cuál es el precio de monopolio, que es 55 unidades monetarias. A partir de aquí ya podemos calcular también el bienestar social. ¿Cuál es el excedente de los consumidores ahora? Pues vamos a ver que se va a reducir, porque ahora es el área de este triángulo que aparece naranja, diferencia entre lo que están dispuestos a pagar, que viene dado por la curva de demanda, y lo que realmente pagan, que ahora es el precio de 55. Luego es el área de un triángulo de base 25 por altura 105 menos 55 y dividido por 2. Esto es 625 unidades monetarias. Y ahora el excedente del productor monopolista, que se calcula como la diferencia entre el beneficio de producir y de no producir. El beneficio de producir hemos obtenido que era 800, menos los 450. De no producir nada tenemos que el excedente del productor es 1.250 unidades monetarias, que gráficamente es el área de este rectángulo que aparece dibujado en azul, que es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente el empresario, que es 55 unidades monetarias, y el precio al cual estaba dispuesto a vender cada unidad, que viene dada por la curva de coste marginal, que es 5 unidades monetarias. Luego es el área del rectángulo de base 25 y altura 55 menos 5. Luego el bienestar social total en el monopolio será la suma de excedente de consumidores más excedente del productor, luego 1.875 unidades monetarias. El siguiente apartado nos dice que el gobierno decide fijar un precio máximo por kilovatio hora tal que la empresa no obtenga beneficios económicos. Esto quiere decir un beneficio nulo, un beneficio igual a 0. La primera pregunta es ¿qué precio debería fijar? Y a continuación, ¿qué cantidad de electricidad producirá ahora esta empresa? Nos preguntan también si esa cantidad coincidirá con la socialmente óptima y que representemos gráficamente este nuevo equilibrio. En corto plazo, tenemos que recordar que los beneficios son 0 si el precio se iguala al coste medio total. La función de costes totales era 450 más 5Q. Luego la función de costes totales medios la obtendremos de dividir esa curva de costes totales por Q. Luego nos quedará 450 partido por Q,
más 5. Y esto tiene que ser igual al precio para que el beneficio sea igual a 0. Y el precio, sabemos que cuando una empresa es monopolista, el precio o curva de demanda a la que se enfrenta viene dada por la curva de demanda de mercado. La curva de demanda de mercado es 105 menos 2Q. Luego tenemos que el precio, que es 105 menos 2Q, se tiene que igualar al coste total medio, que es 450 partido por Q más 5. Ahora lo que hacemos es, vamos a operar aquí en esta ecuación para despejar la cantidad. Multiplicamos todo por Q, luego nos quedará 105 menos 5, que es 100 por Q, menos 2Q cuadrado, igual a 450. Si reordenamos todo, obtenemos una ecuación de segundo grado. Si ahora despejamos la cantidad a partir de la resolución de una ecuación de segundo grado, vamos a obtener dos posibles soluciones. Tendríamos por una parte 100 más 80, 180 partido por 4, que es 45, y por otra parte 100 menos 80, que es 20, dividido por 4, que es 5. De esas dos soluciones nos vamos a quedar solo con la de cantidad de 45. En un momento veremos por qué. Y para calcular a qué precio va a vender esta cantidad, trasladamos esta cantidad a la función inversa de demanda, que nos determina que el precio de equilibrio va a ser 15 unidades monetarias. El precio que tiene que fijar el gobierno para que la empresa obtenga beneficios nulos tiene que ser un precio máximo de 15 unidades monetarias, para lo cual la empresa producirá 45 unidades físicas del bien y el beneficio que obtendrá es negativo. Vamos a comprobar que el beneficio es negativo para este equilibrio. Para ello calculamos ingresos menos costes totales. Los ingresos ahora nos vienen dados por el precio, 15, por la cantidad producida, 45, menos los costes totales, que son 450, más 5 por la cantidad 45. Si hacéis aquí los cálculos, obtenéis que el beneficio es 0. Vamos a pasar a representar gráficamente este nuevo equilibrio. Fijaros, la curva de costes totales, vamos a representarla en nuestro gráfico y nos tenemos que dar cuenta que en este caso no es una recta. Al estar dividiendo por Q, vamos a tener que es una curva, para lo cual vamos a calcular en primer lugar la primera derivada, que es menos 450 partido de Q cuadrado. Como la cantidad siempre es positiva, tenemos que esta primera derivada es negativa, lo cual quiere decir que la curva de costes totales medios es siempre decreciente. La segunda derivada es de nuevo la derivada de un cociente. Obtenemos que va a tener un signo positivo, lo cual quiere decir que la curva de costes totales medios va a ser una curva convexa. Y por último vamos a ver si cortan algún punto. Tenemos que si la cantidad es 0, fijaros que la curva de costes totales sería 450 partido por 0, que es infinito. Luego va a tener una asíntota vertical, no va a cortar al eje vertical. Y luego va a tener también una asíntota horizontal cuando el coste total medio se iguale a 5. Es decir, nunca va a llegar a cortar la curva de costes marginales ni por supuesto el eje horizontal. Podemos dibujar la curva de costes totales medios como esta curva azul que es decreciente y no corta ni al eje vertical ni a los costes marginales. Fijaros que ahora tendríamos dos puntos de corte con la curva de demanda, es decir, el precio en definitiva en monopolio. Tendríamos este punto que hemos marcado en rojo, a que correspondería a la cantidad 45. Luego también tendríamos aquí el punto superior, que correspondería con la otra solución de la ecuación de segundo grado, que sería una cantidad de 5 unidades físicas. Fijaros que si el gobierno decidiera establecer el precio para que produjera esta cantidad, sería un precio muy elevado. Y obviamente al gobierno no le interesa establecer un precio tan elevado porque el excedente de los consumidores aquí sería mínimo, el bienestar social también se minimizaría. Por lo tanto, no le queda otra que determinar como precio máximo que sea 15 unidades monetarias para que produzca 45 unidades del bien. En este caso vamos a ver cómo es el bienestar social. El excedente de los consumidores es el área entre la curva de demanda y el precio que pagan, que es 15 unidades monetarias en este caso. Luego es el área del triángulo de base 45, altura 105 menos 15. Operando tendremos que este área será 2025 unidades monetarias, que si os fijáis es mayor que el excedente de los consumidores en el caso de monopolio, pero menor que si la cantidad producida era la socialmente óptima. Fijaros que la cantidad socialmente óptima era 50 unidades monetarias,
Luego, respondiendo a esta pregunta del enunciado de si esta cantidad para la cual el precio que establece el gobierno determina una cantidad, si es la socialmente óptima, la respuesta es no. Es algo menor que la socialmente óptima, 45 frente a 50. En cuanto al excedente del productor aquí, fijaros que es la diferencia entre el beneficio de producir y el beneficio de no producir. El beneficio de producir ahora es cero, tal como hemos comprobado y tal como determina la condición que establece el enunciado de este apartado, menos los beneficios si no produce nada, que eran menos 450. Luego tenemos que el excedente del productor ahora es 450, que gráficamente es el área del rectángulo que aparece dibujado en azul, que es la diferencia entre el precio que recibe efectivamente el empresario, que es 15 unidades monetarias, y el precio al cual estaba dispuesto a vender cada unidad, 5 unidades monetarias, que es el coste marginal. Luego es el área de este rectángulo de base 45 y altura 10. Tenemos ahora que el bienestar social, que es la suma de excedente de los consumidores y del productor, luego tenemos 2.475 unidades monetarias. El siguiente apartado nos pregunta, si el gobierno quiere asegurarse de que no haya ninguna pérdida irrecuperable de eficiencia en este mercado, ¿qué precio obligará a cobrar a la empresa? Y representarlo gráficamente. Sería la solución socialmente óptima que hemos obtenido en el apartado anterior y que ya hemos representado gráficamente, es decir, el precio que tendría que establecer sería 5 unidades monetarias como precio máximo, para lo cual la empresa monopolista produciría 50 unidades físicas del bien, que sería lo socialmente óptimo, ya que aquí el bienestar social sería el máximo y no habría ninguna pérdida de eficiencia. Y por último, nos pide el ejercicio que discutamos las ventajas e inconvenientes de estas dos medidas, ya sea establecer un precio máximo de 5, coincidiendo con el socialmente óptimo, o un precio máximo de 15, haciendo que la empresa no obtenga beneficios económicos. Bueno, en esta tabla vamos a representar las principales magnitudes obtenidas en los equilibrios de monopolio. Produciría el empresario 25 unidades, vendería a un precio de 55, obtendría un beneficio positivo de 800 unidades monetarias, el excedente de los consumidores sería 625, el excedente del productor sería 1.250 y el bienestar social sería 1.875. Si ahora comparamos esta situación con la de precio igual a coste marginal, es decir, la socialmente óptima, tendríamos que la cantidad producida sería mucho mayor, 50 unidades. El precio, obviamente, al cual se vendería es el precio establecido como precio máximo, que sería 5 unidades monetarias. La empresa obtendría unos beneficios negativos de 450. El excedente de los consumidores sería el máximo posible, 2.500 unidades monetarias. El empresario no obtendría excedente del productor y el bienestar social sería el máximo posible, sin haber ningún tipo de pérdida de eficiencia, sería 2.500 unidades monetarias. Por lo tanto, las ventajas son claras. El bienestar social es máximo y no hay pérdida de eficiencia. Ahora, ¿cuál es el principal inconveniente? Pues que el empresario va a obtener un beneficio de menos 450, que en este caso la condición económica veíamos que sí que se seguía cumpliendo, era justo el punto en el que estaba indiferente entre producir o no producir. Por lo tanto, lo que puede hacer el empresario es forzar al gobierno a que establezca otro precio, ya que puede amenazar con dejar de producir y por lo tanto dejar a la isla sin electricidad. Además, el hecho de tener que establecer un precio que coincida con el coste marginal implica que el gobierno tendría que tener información muy detallada acerca de la tecnología y estructura de costes de la empresa, lo cual es muy complicado. La otra posible medida era establecer un precio igual al coste total medio, de tal forma que el beneficio del empresario fuera cero. De esta manera, la cantidad que se produciría serían 45.000 kilovatios hora, lo cual es superior a la cantidad de monopolio, aunque inferior a la socialmente óptima. De tal forma que el precio también va a estar entre esos dos puntos, 15 unidades monetarias, y el beneficio obtenido por la empresa es cero. El excedente de los consumidores, 2025, que es superior al del monopolio, aunque inferior al socialmente óptimo, y en este caso el excedente del productor es 450 unidades monetarias. Luego, el bienestar social que se obtendría serían 2.475 unidades monetarias, que es superior al de monopolio, aunque algo inferior al socialmente óptimo. Entonces, ¿cuáles serían los inconvenientes de esta medida? Pues que sigue habiendo una pérdida de eficiencia, aunque menor que si no se interviene. Y la principal ventaja es que es mucho más fácil para el gobierno conocer la estructura de costes medios que la estructura de costes marginales de un empresario. Por lo tanto, es una medida más fácil de implementar.